Estamos con 15 personas en la sala. Esperaremos que ingresen más gente. Unos minutos más esperaremos para que ingrese más gente, por favor. Siguen ingresando más gente. ¿Cuántos llevan? Menos de 20, qué bárbaros. Falta un minuto para los 5 minutos de espera. Muy bien, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. Entonces empecemos. Para empezar, yo tengo que compartir la pantalla. Y eso significa que ustedes estarían viendo esta pantalla y el día lunes habíamos quedado en este título de dependencia e independencia lineal, concepto que se aplica en todo lo que es el concepto de espacio vectorial. Hoy estamos a 29 del 04 del 21. Bien, cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal. En la parte aplicada, en la parte de uso de lo que es el tema de vectores, cuando se tiene que hacer una optimización de información. Para poder definir estos dos conceptos, lo que se hace es partir del concepto de espacio vectorial. Estamos trabajando en algún espacio vectorial de referencia y en ese espacio vectorial de referencia tenemos entonces un conjunto de vectores que viene a ser un subconjunto del conjunto de vectores que forman el espacio vectorial.
Este conjunto de vectores que se define para ese espacio vectorial puede tener cualquiera de estos dos adjetivos. Ser un conjunto linealmente independiente o ser un conjunto linealmente dependiente. Aquí tenemos entonces el operador de linealidad. Entonces, cuando se quiere definir ello, se dice lo siguiente, que el conjunto de vectores A es un conjunto linealmente independiente, o también dicho LI, si y solo si cumple la siguiente condición. Las combinaciones lineales de los vectores del conjunto A igualados al vector nulo para todos los vectores de ese conjunto A, si para esas combinaciones lineales igualados a cero, todos los alfa sub i son ceros, entonces estamos con un conjunto de vectores linealmente independiente. Si existe por lo menos un escalar distinto de cero que cumpla esta condición, el conjunto se dice que es linealmente dependiente. Ahí está la definición entonces de estos dos conceptos. Está relacionado con el concepto de combinación lineal y esas combinaciones lineales de esos vectores referidos a ese conjunto particular igualados al vector nulo o al elemento nulo de ese espacio vectorial. ¿Qué es lo que representa? Si nosotros analizamos el concepto de combinación lineal, hemos dicho que es un sistema. Siempre, toda vez que hablemos de combinación lineal, estamos hablando de un sistema de ecuaciones lineales. Cuando se iguala al vector nulo, el sistema es un sistema homogéneo. Por consiguiente, de la teoría de sistemas de ecuaciones lineales y homogéneas, sabemos que este sistema siempre tiene solución. ¿Sí? Nunca es incompatible un sistema homogéneo. Por consiguiente, si tenemos un sistema homogéneo con solución única, la solución única es de que todas las incógnitas asumen valores iguales a cero. Entonces estamos con un conjunto linealmente independiente. En cambio, si el sistema tiene infinitas soluciones, estamos con un conjunto de vectores linealmente dependiente. Esa es la explicación respecto de este concepto de combinación lineal. Ahí dice, analizando la definición, la condición es equivalente a un sistema homogéneo, donde tenemos la matriz de los coeficientes del sistema, la matriz de las incógnitas y el cero, la matriz de los términos independientes. Este sistema homogéneo, por teoría, es siempre compatible, o sea, tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Cuando tiene solución única, el conjunto se dice que es linealmente independiente. Cuando se tiene infinitas soluciones, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Ahora, podemos también analizar el sistema o la condición en el formato de analizar la matriz A, que está formado por los vectores de ese conjunto A, como vectores columna. El vector 1, el vector 2, hasta el vector n. Entonces tengo una matriz formada por los vectores columna que constituyen el conjunto A. Entonces, si la matriz de coeficientes de este sistema es una matriz cuadrada, estoy habilitado para hablar del concepto de determinante. Entonces, puedo también evaluar el determinante y definir cuál de las dos calificativos o adjetivos tiene ese conjunto de vectores. Ese conjunto de vectores será LD si el determinante de esa matriz que está formada por los vectores del conjunto A es igual a cero. Si es distinto de cero, tenemos un conjunto linealmente independiente.
Entonces, acá como el determinante es un concepto que está asociado con la inversa, entonces si la matriz A es una matriz invertible de coeficientes, entonces ese conjunto de vectores formado por los vectores columna viene a ser un conjunto linealmente independiente. Entonces la inversión de una matriz está directamente relacionada con la condición de independencia de los vectores que constituyen esa matriz, ya sea en la forma de vectores fila o la forma de vectores columna, va a ser la misma situación. ¿Alguna pregunta a la definición? La definición es única, está hablando de esta combinación lineal de los vectores del conjunto A igualados al vector nulo. Si todos los escalares son ceros, entonces tenemos linealmente independiente. Si alguno de los escalares es distinto de cero, por lo menos uno, entonces tenemos un conjunto linealmente dependiente. Estas otras situaciones son consecuencias de situaciones particulares, de estar resolviendo el sistema o si te resulta una matriz cuadrada, de resolver el determinante o la inversa de la matriz. Entonces esas son consecuencias de la definición, no son parte de la definición. ¿Qué propiedades podemos asociar a este concepto? Primero, el conjunto formado por el elemento neutro aditivo en cualquier espacio vectorial siempre será un conjunto linealmente dependiente. Porque cuando aplico la definición a alfa por cero, el alfa puede ser cualquier valor, inclusive distinto de cero, por consiguiente es una condición para que sea linealmente dependiente. En cambio, si nosotros tenemos un conjunto formado por un único elemento, un único vector, y este vector es distinto del vector nulo, entonces ese conjunto A es linealmente dependiente. Aquí en lugar del 0 coloco B, para que sea igual a 0, entonces el alfa tiene que ser 0 y es la condición de independencia. Dos propiedades que se aplican y se usan de manera constante y permanentemente en el análisis de este concepto. Tercero, si nosotros tenemos un conjunto de vectores y ese conjunto de vectores es linealmente dependiente, entonces podemos considerar equivalente las tres afirmaciones siguientes. Existe en el conjunto por lo menos un vector que es el vector nulo. O existe en el conjunto por lo menos dos vectores que son proporcionales entre sí. Concepto de proporcionalidad es el concepto de multiplicar por u escalar alfa. ¿Sí? Tercero, existe por lo menos un vector en ese conjunto que puede ser expresada como combinación lineal de los vectores que le anteceden. Cuando es linealmente dependiente, entonces cualquiera de estas tres posibilidades están presentes en ese conjunto calificado como conjunto linealmente dependiente. Puede ser 0 o por lo menos dos que sean proporcionales o por lo menos uno que sea combinación lineal
de los que le anteceden. Aquí estamos con un ejemplo donde tenemos identificado el conjunto A formado por esos tres vectores de L3. Quiero determinar si es un conjunto linealmente independiente o un conjunto linealmente dependiente. Caso fuera linealmente dependiente, determinar el mayor subconjunto de A que sea linealmente independiente. Muy bien, entonces las herramientas están dadas. Es un conjunto de tres vectores con tres componentes. Entonces, si yo considero esos vectores de manera vertical, es decir, como columna, se construye una matriz de tamaño 3×3. Es una matriz cuadrada. Puedo entonces hacer uso del concepto de determinante y es mucho más sencillo calcular el determinante de esos vectores. Aplicando salus tengo -1, tengo -2, -3, 0. Aquí hay +1 y aquí hay 0, 0. ¿Cómo es eso? -2 más 2, 0. El determinante es 0, por consiguiente ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces queremos determinar el mayor subconjunto que sea linealmente independiente. Eso significa eliminar todos los vectores que son combinaciones lineales dentro de este conjunto. Entonces salimos de estas propiedades a partir del primer vector hasta el tercer o último vector, analizando las condiciones que definen estas propiedades. El primer vector solito es por propiedad linealmente independiente. Entonces el otro subconjunto es considerar los dos primeros vectores. Los dos primeros vectores puede ser LI o puede ser LD, depende de cuál de las dos condiciones cumplen estas dos. Se dice que es LD si el segundo vector es combinación lineal del primero o es múltiplo del primero. Entonces, cuando planteo esta igualdad, tengo el segundo vector y tengo aquí el producto por alfa. Al hacer la igualdad entre estos dos vectores, resulta que alfa es igual a 0, ¿sí? Alfa es igual a 1 y alfa es igual a 2. No existe un valor de alfa que sea iguales a esos tres valores distintos. Por consiguiente, no existe un escalar que justifique esta condición de dependencia. Por consiguiente, estos dos vectores son linealmente independientes. Aquí no puedo aplicar determinantes porque es una matriz de tamaño 3×2. ¿Sí? Luego pasamos al tercer vector. El propio A sabemos que es LD por lo que se ha trabajado. Entonces, como es LD, se tiene conocimiento de que van a existir escalares alfa 1 y alfa 2 que expresen ese vector B3 como combinación lineal de los anteriores. Significa expresar B3 como combinación lineal de B1 y de B2. Al hacer estas operaciones de que existe la escalar, se produce el sistema de ecuaciones lineales igualados al vector B3. De esta primera ecuación se obtiene que alfa 1 debe ser igual a 1. De la segunda ecuación, reemplazando el primer resultado en la segunda,
se tiene que alfa 2 debe ser igual a menos 1. Reemplazando estos dos valores en la tercera ecuación debe satisfacer. Entonces, más 1 menos 2 es menos 1 igual a menos 1, satisface. ¿Qué quiere decir? Que alfa 1 es igual a 1 y alfa 2 es igual a menos 1. O sea que el vector B3, que es menos 1, 0, menos 1, es igual a alfa 1 por menos 1, 1, más alfa 2 por este vector. Cuando hago estas operaciones, consigo reconstruir el vector B3. Por tanto, el mayor subconjunto linealmente independiente es el formado por los dos primeros vectores. ¿Por qué? Porque el tercero es combinación lineal de los dos anteriores. ¿Preguntas? Bien, hay otra definición, otro concepto. Antes de eso voy a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Podemos sacar algo del libro. Si vamos al libro, en dónde está el libro. No está aquí. Entonces vamos a buscarlo. Por aquí está. Álgebra lineal. Cambio de bases. Formas cuadráticas. Rango de una matriz. A ver en qué página está. Vamos al índice. El capítulo 5, página 167. 167 y más. 167. Ahí está, espacios vectoriales. Todo lo que hemos visto, subespacios, combinaciones lineales. Ahí están las gráficas de dependencia e independencia lineal. Cuando es independiente, cuando es dependiente en forma gráfica. Base y dimensión, que es lo que vamos a ver. ¿Dónde están los ejercicios?
propuestos. Resueltos. Todos esos son ejercicios resueltos. O sea que quita la payasada. Problemas varios. Aquí debe haber un problema. No hay. Es lo que yo estaba buscando, no hay. Muy bien, voy a hacer de manera más concreta. Hallar el valor de K para que el siguiente conjunto de vectores A formado por un medio K, un medio K, un medio, un medio, un medio, un medio K sea linealmente independiente. A ver, cuando buscamos la solución establece en buscar la sumatoria de los alfa sub i por b sub i igual al vector nulo para todos los b sub i que pertenecen a A. Esto implica que yo voy a tener alfa 1 por un medio K un medio más alfa 2
multiplicado por K 1/2 y 1/2 más alfa 3 multiplicado por 1/2, 1/2 K. Debe ser igual al vector 0, 0, 0. Esa es la condición para independencia y dependencia lineal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el sistema 1/2 de alfa 1 más K alfa 2 más 1/2 de alfa 3 debe ser igual a 0. K alfa 1 más 1/2 de alfa 2 más otro medio de alfa sub 3 debe ser igual a 0 y 1/2 de alfa sub 1 más otro medio de alfa sub 2 más K veces alfa sub 3 debe ser igual a también a 0. Aquí ustedes podrán ver que el sistema está formado por los vectores que corresponden a la matriz A. El primer vector es un medio K, un medio K, un medio viene a ser ese vector. Y así sucesivamente, cada uno de los vectores participa de ese sistema de ecuaciones lineales. De acá entonces tenemos que la matriz ampliada A' estaría formada por un medio K, un medio, que es el primer vector. Luego está formado por K, un medio, un medio. Y tercer vector, un medio y K. Esa es la matriz de coeficientes, y para ser la matriz ampliada está formada por los términos independientes que son ceros. Ahí está la matriz ampliada. Aplicamos operaciones elementales con el objetivo de resolver y encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3 son todos iguales a 0, el conjunto A será linealmente independiente. Y yo quiero buscar qué condiciones debe cumplir esta constante K para que sea linealmente independiente. Entonces, voy a llevar esta a su forma escalonada por filas, o su forma escalonada reducida, cualquiera de las dos. Si tomo este pivot, queda, dividiendo por el pivot, queda 1, 2 veces K y 1, un medio dividido entre un medio da 1, ¿no? Acá completo con ceros y el resto con la reglita del rectángulo. Un medio menos 2 veces K cuadrado. ¿Está bien? Estamos hablando de que este es un medio menos K cuadrado sobre 2. Es un medio menos K cuadrado por 2. Está bien. El otro es un medio menos K medio sobre 2. ¿Cuánto da? Menos K medios, entonces es menos K. La tercera fila.
1 medio menos es lo mismo que esto, ¿no? 1 medio menos k. Y esta sería k menos 1 medio. ¿Estoy bien? ¿Cuánto da? ¿Puedo trabajar con cuál? De los pivots, ya no puedo con la de la primera fila, tiene que ser de la segunda fila. El más indicado es este. 1 medio de k. Al dividir la fila por 1 medio de k, tendría 0, 1 y 1 medio de k. Es lo mismo que k medios, 2 sobre k. K menos 1, 2 veces k menos 1 sobre 2 por 2, estoy dividiendo por 1 medio de k, o sea, sobre 2 sobre k, 2 sobre k, 2 sobre k. Y esto viene a multiplicar por 2 sobre k, y aquí tendría 0. Completo la columna de ceros y tendríamos entonces esta última, se traduce en qué. Oh. 1 menos 2k sobre 2 menos este producto dividido sobre esto. Es una operación complicada. A ver, ¿cuánto da? 1 menos 4 veces k cuadrado sobre 2 multiplicado por 1 menos k cuadrado o 2k sobre 2. ¿En qué se simplifica eso? No sé. ¿Qué otra manera podríamos hacer para el mismo objetivo? Estamos hablando de 3 vectores con 3 componentes. La matriz de esos vectores es una matriz cuadrada. De manera de Pero, utilizar el... ¿qué tal si a cada vector lo multiplicamos por 2, tal que se nos va, ya no va a ser fracciones y nos va a dar números enteros nomás?
porque hasta donde yo sé, creo que un vector al multiplicarlo por cualquier escalar es el mismo vector, solo que con diferente tamaño. Ujú. También puede ser eliminar ¿cómo se dice? Las fracciones, ¿no? Bueno, no seamos flojos, no seamos flojos. ¿Cuánto da esto? Esta otra sería K, 2K menos, no, uno menos 2K por uno por 2K menos uno sobre 2 dividido por K. Entonces es 2 sobre K. Aquí también le falta, ¿no? Por 2 sobre K. Y esto para ser un poco ordenado, viene acá 0, 0, 0, 0. Que aquí está faltando. Es que ya me estoy cansando de los símbolos que he adoptado acá. Ahí estamos, con eso estamos. Simplificando, tendríamos lo siguiente. Tendría 1, 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí tendría 1 menos 2K. 1 menos 2K, ¿de dónde he sacado eso? Eso está mal, ¿no? Estamos hablando de este término. 1 menos 2K por esto sobre esto. Está bien. Entonces tendría lo siguiente. Este 2 se simplifica con este 2, quedando este K con este K, quedando 2, 1 menos 2 por 2K menos 1. 1 menos 2K, 2 por 2K menos 1. Los denominadores se simplifican, quedando eso. Aquí también los denominadores es esto, uno menos 2K sobre 2 menos esto, uno menos 4K cuadrado sobre 2 por no es, esto es K, 2K menos 1 es esto.
es 2K menos 1 por dividido sobre K medios. Ahora, esto con esto se simplifica. Aquí tengo menos, aquí tendría en el denominador tendría el 2K. 2K. En el numerador tendría, ¿qué cosa? Este 2 se está simplificando, tendría 1 menos 4 cuadrado por K menos 2 por 2 menos 2K. Entonces tendríamos que cosas, ¿en qué se simplifica eso? Mi lapicero ya se ha gastado. K menos 2 veces K cuadrado. Y aquí tendría menos más 2K. Aquí tendría menos 1 menos 8K cubo más 4K cuadrado. 8K cubo menos 2K cuadrado más 3K, no, menos 2 más 4 es más 2K cuadrado, más 2K cuadrado, luego tendría menos 2 más 2 más 4 más, no, menos más 2 más 1 más 3K y menos 1. Y aquí tendría el valor de 2K menos 1 sobre 2. Y aquí separando tenemos el 0, 0, 0. ¡Wow! Espero no haberme equivocado. Entonces, un alfa 1 sería igual a esto. Tiene solución única, existen los escalares. Entonces, tendría que tener, este es el alfa 3. El alfa 3, coeficiente del alfa 3 va a ser 0. No da.
esto tiene que ser distinto de cero. Entonces, para que sea linealmente independiente, tenemos que 8k cubo menos o más 2k cuadrado más 3k menos 1 debe ser distinto de cero. Esa es la condición para que nosotros tengamos otro pivot. Y aparte de eso, k debe ser distinto de cero. ¿Por qué distinto de cero? Aquí está como denominador. Por tanto, si k fuera cero, ya no tendría representación en los reales, por consiguiente, no tendría solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver esa función cúbica. Con una máquina de calcular puedo resolver esa función. Voy a ecuación y la ecuación cúbica 8 igual luego es 2 igual 3 igual menos 1 igual. Resolviendo tenemos k un cuarto igual menos un cuarto, no, es imaginario. Imaginario solamente un cuarto de los reales. Después es como se dice, soluciones complejas. Y como no estamos en los complejos, entonces solamente un cuarto. A ver, ¿cómo se puede calcular de otra manera? Es calculando el determinante. Calculando el determinante, de un medio, k un medio, k un medio, un medio, un medio, un medio, k. ¿Cuánto es el determinante? Es un cuarto de k, esta diagonal, y tendría más otro cuarto de k, más, esto es eso, lo mismo acá, más otro cuarto de k. Ahora, con signo negativo, menos un octavo. Otro signo negativo, menos k cubo. Con signo negativo, menos un octavo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Aquí tenemos que esto va a ser igual a ¿cuánto? 3 cuartos de k menos k cubo más 3 cuartos de k menos un 16avos. Ese es el polinomio, el determinante. Cuando es cero, cuando el determinante es cero, el de este es dependiente. Entonces, si yo resuelvo para igual a cero, una ecuación de
tercer grado es la ecuación 4, coeficiente de x de tercer grado menos 1, de x cuadrado 0, de x1 y de menos un 16A. Ahora, doy igual. Me ha salido otro resultado. Me he equivocado entonces. De aquí saldría dando igual k igual a menos 1.303. El otro k igual a 0.967. El otro k 0.063. Para cualquier real menos esos valores que están referidos, el sistema tendría infinitas soluciones. O, perdón, estaríamos con un conjunto linealmente independiente si es cualquier k menos esos tres resultados. Cualquier k distinto de esos tres resultados. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer para ver cuál es el resultado real. Aquí en mi tengo definir una matriz 3 por 3, está ok. Aquí tengo el valor de k. Aquí tengo un medio. Y aquí tengo un medio. Un medio. Aquí tengo un medio. Puedo hacer control C, control V. Aquí también es control V. Aquí también es control V. Aquí también es control V. Y aquí, no, aquí es control V. Y aquí es K. Aquí también es, aquí es K. No. ¿Dónde está? Es un medio K. Aquí es K y aquí es K. Entonces, aquí es control V. Aquí es K. Aquí es K. Y aquí es K. Voy a hacer el determinante. Ese es el determinante. Ese es el determinante que debe ser el mismo, ¿no? Menos más 3/4 menos 1/4. Más 3/4 menos 1/4. ¿No? Ah, claro. No es un 16. Qué bruto soy, ¿no? Qué bruto soy. Menos 1/8 es menos 2/8 es lo mismo que menos 1/4. Qué torpe. Y nadie me ha corregido eso. También están igual que yo en la luna de Valencia. Esto es 1/4. Si igualamos a 0,
para el determinante, para el determinante igual a 0, yo puedo mandar esto acá y mandar a calcular de manera exacta. Es k igual a 1/2 y k igual a -1. K igual a 1/2 y k igual a -1. De acá todo esto igual a 1/2 y -1. Entonces, es el conjunto A es LI para todo K que pertenece a los números reales menos estos valores de 1/2 y -1. ¿Cuánto he calculado en esta otra? 1/4. Voy a corregir esto haciendo la forma escalonada reducida por filas. A ver, esta matriz lo voy a llevar para la forma escalonada. Control C, Control V, y aquí voy a adicionarlo el 0, 0. Voy a adicionar una columna al final. Ok, con el 0, 0, 0. Esta es la matriz ampliada. Esa matriz ampliada lo voy a llevar a la forma escalonada por filas, o sea, la eliminación de Gauss, y queda esto. En la eliminación de Gauss, entonces, tiene que ser para todo K linealmente independiente, significa que tiene que tener rango igual a 3. Rango igual a 3 va a ser para todo K distinto de 0, para esto distinto de 0. Si nosotros observamos, podemos sacar esto de acá y resolver. Control C y Control V. Si resuelvo eso para K igual a 1/2 y -1, el mismo resultado. Y me he hecho bola aquí con las operaciones. Era llevar a una forma escalonada simplemente. Resolver el sistema, encontrar los alfas. Los alfas significa tener los alfa sub 3, alfa 1, alfa 2, alfa sub 3, todos que existan. Va a ser el sistema tenga solución única cuando existen para los 3 escalares. O sea, cuando el rango de la matriz es igual al número de incógnitas, el rango es igual a 3. A ver, voy a comprobar cuáles eran las matrices. He hecho acá con pivot igual a 1. O sea que aquí puedo colocar esto, Control C, Control V, y aquí puedo colocar una matriz 3×3 para la premultiplicación. Tendría 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta a la fila 2 la estoy multiplicando por, sumando la fila 1 por ¿cuánto? 2K, menos 2K. Entonces aquí yo voy a colocar menos 2K. Y acá menos 1. Menos 1. Y esto estoy multiplicando por 2.
y estoy multiplicando por 2. Esa es la matriz que tiene 1, 0, 0, 0. Luego tendría esto que sería 2K más 1. 2K1 está bien. Luego tengo 1 medio menos 2K cuadrado. 1 medio menos 2K cuadrado está bien. 1 medio menos K. 1 medio menos K está bien. Hasta ahí he hecho bien. 1 medio menos K en la tercera fila. 1 medio menos K en la tercera fila. Aquí ya me he equivocado. ¿Eh? Aquí ya me he equivocado. Es 1 medio menos 2K. Menos K. ¿No ve? Aquí ya estoy con error. Voy a trasladar. Aquí es 1 medio menos K, que es lo mismo que este acá, que puede estar expresado en la forma de fracción, en una sola fracción, denominador 2, 1 menos 2K. Ahí estoy anotando solamente la mitad. $2K. Y esto he tomado como pivot de 2. ¿Sí? Entonces, de aquí para adelante está mal todo esto, tengo que repetir todo. ¿No? El otro término sería ¿cuál? Sería K menos 1 medio. K menos 1 medio está bien. Ese fue mi único error y a partir de ahí empezó los errores acá. He tomado pivot esto de acá, he hecho las operaciones. Voy a borrar esto. Queda todo eso. Entonces he tomado pivot de esto. O sea que en el sistema voy a hacer esto, voy a pasar de acá, voy a tomar este como pivot, que esto es igual a 1 menos 2K, puedo corregirlo acá, menos 2 veces K sobre 2 y esto se borra. Puedo corregir esto también, menos 4K cuadrado. Y se borra esto. Y esto puedo dejarlo así. Entonces, esta es la matriz que viene, control C, ay, ¿qué hice? Control C. Y aquí pongo control B, y esta matriz lo voy a trasladar a control C, control B, y esto es 1, esto es 0, esto es 0. ¿Qué matriz estoy haciendo acá? Las matrices elementales. ¿Sí? Las matrices elementales. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy considerando este pivot para la tercera fila. Entonces voy a hacer ¿qué cosa? Voy a multiplicar por cuánto para que dé esto. Esto es diferencia de cuadrados, va a dar esto. Entonces necesito multiplicar por 1 sobre 1 más 2 veces K. 1 sobre, aquí voy a poner la fracción, 1 sobre 1 más 2 veces K. 1 más 2 veces K. Así uno de la F queda con menos y esto tiene que ser con menos, signo negativo para que sea el opuesto.
Para que dé esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar esto por 4K sobre 1 menos 2K. Cuatro K sobre 1 menos 2K. 1 menos 2K. Y la tercera fila voy a multiplicar por su recíproco, que sería 1 menos 2K, menos 2K, y aquí sería 2. Si todas mis operaciones están bien planteadas, debería de tener la segunda columna canónica. No da la segunda columna canónica. No está bien entonces mis operaciones. A ver. Estoy multiplicando por menos. Esto se descompone en 1 menos 2K por 1 más 2K. El 1 más 2K menos 2K. Está mal, claro. Tengo que multiplicar para que dé esto por 1 más 2K, negativo. Control X. Y en lugar de esto, control B. Y tengo este paréntesis acá. Y va a generar eso. Lo mismo acá, no ha convertido en 0. ¿Por qué? Porque a ver, tengo que multiplicar para que dé 2 veces K. He multiplicado por 4K. Esto con esto se simplifica, quedando 2 menos 2K. Menos, me he olvidado del signo. Ahora sí tiene que dar la columna canónica. Nada siempre. No puedo creer. La tercera fila. A la segunda fila, la fila 3. La fila 3 multiplicada por eso. ¿Por qué no me ha dado ese valor? Y aquí porque esto es K menos 2. 2K, esto es 1, ¿no ve? Esto sí está bien. Aquí tengo el 2, 2K menos 1, 2K menos 1, se simplifica quedando 1, eso está bien, no hay ningún problema. Pero esto, ¿por qué no da 0? Debería dar 0 acá. Aquí es 1 y aquí... 2K sobre 2. Está bien, es 0. Esto con esto, al multiplicar, va a dar esto sobre eso. Entonces va a dar el mismo valor, 0. 0. Y aquí tiene que dar también 0. A ver, esto se simplifica, es 4K sobre 2. Se simplifica, es 0. Está bien. El sistema está dando, porque está en su forma de paramétrica, está dando en términos de K. Y cuando hago las simplificaciones, por ejemplo, si yo llevo esto a la opción de control C,
y llevo acá a simplificar. ¿Dónde está simplificar? ¿Dónde está simplificar? 0. ¿Sí? Yo llevo esto a simplificar. Ese es el tema del software, de lo que ha sido programado. Cuando se tiene el programa, no da directamente los valores reales, sino da los valores expresados en términos del parámetro. ¿Por qué? Porque dentro de la programación está considerando valores muy pequeños o valores muy grandes para acá. Está considerando esas posibilidades. Entonces, no hay una situación de, si yo llevo, por ejemplo, esto, control C, y acá pongo control B y mando a simplificar con el mismo software, ¿sí? ¿Cuánto da? 1. Entonces yo tengo la columna canónica, que sería, si yo reemplazo, lo voy a reemplazar directamente, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. ¿Eh? Esas son las operaciones que se tuvieron que realizar para eso. Ahora, esto tiene que ser distinto de 0. Para que exista, para que sea linealmente independiente, esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, cuando pongo control C acá, control B y mando simplificar, tengo la misma expresión que he conseguido con el determinante. Menos 2 veces k cuadrado menos k más 1. La misma expresión. ¿Sí? Esto es ese valor. El próximo pivot tendría que ser acá. No puede ser esto ni tampoco esto. Entonces esto tiene que ser distinto de 0 y resolvemos para eso distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Si yo voy a transcribirlo después cuando esté con tiempo para después colgarlo al sistema. ¿Ok? Bien, con esa ayuda hemos llegado a una resolución donde se puede expresar en forma paramétrica un conjunto de vectores, ¿eh? Y buscar las condiciones para que debe cumplir ese parámetro para que sea linealmente independiente o para que sea linealmente dependiente. Puedo utilizar la definición o puedo utilizar el determinante en caso de que ese conjunto de vectores genere una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, la respuesta es linealmente independiente, o sea, es distinto de 0 para todo número real, excepto el 1/2 o el -1. ¿Ok? Muy bien. El siguiente concepto es un concepto también importantísimo dentro de la estructura de espacios vectoriales. Es el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial. Concepto sumamente importantísimo para la parte geométrica de espacios vectoriales. Partimos del concepto de tener un espacio vectorial B, de referencia. En ella identificamos un conjunto de un número determinado de vectores, en este caso n vectores, como subconjunto de A, de B. Entonces, ese conjunto de vectores se dice que es una base de ese espacio vectorial si y solo si cumple estas dos condiciones. La primera, que este conjunto debe ser un generador del espacio vectorial B. O sea, el conjunto de las combinaciones lineales de los vectores de A debe reproducir todo el espacio vectorial B.
Segunda condición importante, el conjunto A que cumple, aparte de cumplir esta primera, debe ser linealmente independiente. Debe ser linealmente independiente. Entonces, acá tenemos una aclaración. Por otro lado, se define la dimensión del espacio vectorial B como el número de elementos de cualquiera de sus bases. Si esta es una base, ahí tiene n vectores, su dimensión es n. Ahora se habla de una base, la definición es para una base, no es para la base. ¿Qué quiere decir? Que para todo espacio vectorial existen más de una base que se puede definir. Existen más de una base. Entonces, cualquiera de sus bases siempre va a tener el mismo número de elementos, el mismo número de vectores. Ese número de vectores es la dimensión. Entonces, si yo conozco el espacio vectorial y conozco su dimensión, cualquier vector, cualquier conjunto de vectores con ese número de vectores puede ser postulado como una base. Lo único que hay que verificar es de que sea linealmente independiente. Nada más. Ahí están las propiedades que están relacionadas con él. Por ejemplo, tenemos el subespacio cero. El subespacio cero es el origen en cualquier espacio vectorial. Este subespacio vectorial no tiene base. ¿Por qué no tiene base? Porque el cero solito es linealmente dependiente, no es independiente, es dependiente. Por esa razón, no cumple con la definición de base. Por consiguiente, el subespacio cero, que es el origen del sistema, siempre es un subespacio que no tiene base y su dimensión es cero. Su dimensión es cero, equivale a un punto. Estamos hablando de un punto en ese sistema. Luego, para todo espacio vectorial B, siempre existe una base llamada base canónica. Cualquiera que sea el espacio vectorial que estemos analizando, va a existir definida de manera concreta una base que es la llamada base canónica. Se dice base canónica porque sus elementos son vectores canónicos. ¿Qué son los vectores canónicos? Ya venimos repitiendo esa terminología desde hace mucho tiempo atrás. Son vectores cuyos componentes todos son ceros, excepto uno de ellos que es siempre 1. Entonces, para R2, por ejemplo, tenemos la base canónica formada por el 1, 0 y el 0, 1. Esto es R2, este sistema de coordenadas es el R2, entonces el vector 1, 0 es el vector que está en el primer eje. 1, 0. Es el vector que está en el primer eje y el 0, 1 es el vector que está en el segundo eje. Esa longitud que está definida por ese vector es la unidad de escala. Entonces, esta distancia es una distancia de escala 1, escala 2, 3 y así sucesivamente. En ambos ejes definen estos vectores esa escala. Cualquier vector de R2 se expresa como una combinación lineal de esos vectores. Entonces, ¿qué significa una base? Una base es la definición del sistema de coordenadas. La base canónica define el sistema de coordenadas rectangulares. Cualquier otra base va a definir otro sistema de coordenadas. ¿Por qué define un sistema de coordenadas? Porque cualquier punto o cualquier vector de ese espacio vectorial siempre va a estar expresada como una combinación lineal de los vectores de esa base. La dimensión de R2 es 2, por tanto, tiene siempre, toda base va a tener 2 elementos. La figura geométrica que tiene dimensión 2 es ¿quién? Es el plano, por eso hablamos del plano real cuando estamos referidos a R2. Y es R2 con base canónica,
Un R2 con base canónica, estamos hablando del plano cuyo sistema de coordenadas está definida por el sistema rectangular. ¿Está bien? Se puede definir una otra base para ese mismo espacio vectorial, por ejemplo, esta base formada por el vector 1 menos 2 y 1 menos 3. Se ve que es una base porque tiene dos elementos y es linealmente independiente porque su determinante es menos 3 más 2 menos 1. Es distinto de 0, por tanto es base. Es otra base de heredo. Entonces, el mismo vector que aquí hemos utilizado, de ser el vector 3, 2, que es 3 en longitud en el primer eje y 2 de longitud en el segundo eje, dada por esta combinación lineal, identifica a este vector, que es el vector 3, 2, en esa base. En esta otra base está dada por los escalares 11 menos 8. 11 menos 8. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo esta otra base, tengo el vector menos 1, 2, el vector menos 1, 2, ¿dónde está? Es 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2 es este vector. Entonces, este vector que forma parte de esta base define este eje como primer eje, con esta longitud de unidad de escala. Esta longitud, traslado acá, traslado ahí las unidades. Traslado en este sentido, tengo el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así. El otro vector de la base es 1 menos 3. 1 menos 3. 1 menos 3 está en azul, aquí. Es el segundo eje. El segundo eje está con ese sentido. La unidad de escala es esta distancia que se traslada hacia abajo o se traslada hacia arriba. Cuando voy a identificar el vector 3, 2, 3, 2, según el desarrollo de esta combinación lineal respecto de esta base, el primer vector tiene que estar multiplicado por 11. Y el segundo vector por menos 3, menos 8. El primer vector tiene que ser con 11 y el segundo con menos 8. Entonces tendría acá 11 menos 11 menos 8, ¿cuánto da? Está mal, ¿no? No es menos 8. 11 por menos 1 es menos 11. Menos 11 menos 8. Está mal la resolución aquí. A ver, alfa, estoy multiplicando por 2, se anula, queda 2 menos 1 menos alfa 2. Aquí queda 6, 8. Alfa 2 menos 8. Alfa 2, si es menos 8, pasa a este otro lado, alfa 1, 11. Ah, no es menos 1, es 1 menos 2. Aquí está mal la F. Esto es, el vector es 1 menos 2. Menos 2, menos 2. 11, menos 8, 3. Aquí es menos 22 más 24 más 2. Satisface. Entonces, ¿qué dice? Que yo debo trasladarme en 11 unidades en este sentido y 8 unidades en sentido contrario a esto. Entonces, cuando vengo acá, 11 unidades, vengo hasta abajo, 11, y 8 unidades negativas que va a este otro lado, retorno y voy a tener que retornar a este punto. Voy a identificar el mismo vector, solamente que con este sistema de coordenadas, que está con el primer eje
el primer eje es 8, 11 viene más abajo, y con el segundo eje es menos 8, ese menos 8 trasladando fila con columna, voy a retornar a este mismo punto, haciendo las mismas operaciones de traslación sobre los ejes, trasladando fila con columna, los vectores, o digo, cabeza con cola, los vectores que resultan más 11 y menos 8. Este menos 8 está aquí, entonces traslado eso, a continuación la anterior voy a llegar acá. Ese es el concepto de base de un espacio vectorial, ¿sí? Y dimensión. La base canónica de Rn, todos son vectores columna con todos sus elementos cero, excepto uno de ellos que ocupa una posición distinta, el E1, el E2 hasta el En. ¿Sí? Esas son las bases canónicas de Rn. La base canónica de la matriz de matrices 2×2 también son matrices de tamaño 2×2 con unos en distintos lugares. Su dimensión es 4 porque tiene 4 elementos la base canónica. Y así para todos los espacios vectoriales se define siempre una base canónica. Para los polinomios de grado 2 o menor, tenemos la base canónica formada por el polinomio igual a una constante 1, el polinomio igual a una constante, o digo a x, y el polinomio igual a una constante, o digo al x cuadrado. Son 3 elementos que tienen, su dimensión del polinomio de grado 2 o menor es siempre 3. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a quedar en esto de propiedades para las propiedades de una base y dimensión. Estoy quedando acá para el día lunes. Lunes, ¿qué fecha es? 3. Para el día lunes 3 vamos a trabajar en esto. Si no hay preguntas, estamos entonces libres para poder disfrutar del resto de la tarde. Voy a anotar acá para el lunes 03 ya de mayo 05 21. Voy a desarrollar esa temática. ¿De acuerdo? Voy a arreglar lo que estaba mal acá para después colgar. Juventudes, no sé si tienen preguntas. 30 personas han estado en sala. Voy a tomar la lista. Y tenemos ahí. Ok. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. Chao, Luz. Lo mismo, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.